llegaríamos a... Aquí estaríamos haciendo y verificando, y con todo eso pues podríamos llegar a esa empresa saludable y sostenible. Aquí tenéis una definición que hice hace años, bueno, ahí está en el 2017 porque se le metió una frase más, pero hace años que se publicó. Y fijaros la definición de organización o de empresa saludable. Fijaros cómo empieza esa definición, porque esa es la clave, como decíamos al inicio. Las organizaciones saludables son aquellas que, desde un liderazgo óptimo y competente. Esa es la clave. Esa es la clave. Si no, no hace falta seguir leyendo. Si yo ya he llegado a esa empresa y con todo lo que he detectado, primero, veo que el liderazgo falla, ahí es donde me tengo que parar. Eso es lo que tengo que trabajar. Porque los factores psicosociales de todo lo otro que viene atrás, y la empresa saludable, pero empieza por esto. Si esto no lo tengo, ya no hace falta que siga mirando. Primero hay que trabajar en esto, en ese liderazgo óptimo y competente, que además tenga como objetivo, ese líder tiene que tener como objetivo prioritario la excelencia en todas las áreas de la empresa, con ese sistema integrado de gestión que contempla aspectos organizacionales, físicos, individuales, ambientales, sociales. ¿Para qué? Para lograr el mayor nivel de calidad, de productividad y de competencia. Pero no nos olvidemos cómo lo consigue eso. Y lo consigue a través de la participación y la promoción de la salud física, mental, espiritual y social de todo el personal. Es decir, los trabajadores tenemos que tener claro que necesitamos un líder con un objetivo claro, con un conocimiento del sistema de gestión, de cómo llevar una empresa, de cómo hacerla rentable y saludable, pero que no se olvide jamás de que eso lo consigue gracias a nosotros. Pero para que nosotros seamos también esa fuerza trabajadora saludable, debemos de ser saludables a nivel físico, mental, espiritual y social. Porque eso es lo que va a hacer que podamos aplicar nuestras mejores capacidades ahí en la empresa, ¿no? Fijaros que muchas veces el gran peligro en lo psicosocial no es lo muy evidente, que son los desmotivados o la gente que está rebotada o que está enfadada con la organización, sino aquellos que permanecen neutros. Es decir, bueno, no hago nada malo, pero tampoco hago nada bueno. Me limito a estar. Eso es lo peor que puede haber. Porque es invisible. Es decir, bueno, no, yo no tengo trabajadores en conflicto, pero tienes trabajadores que no están dando lo mejor de ellos. Y esa es la gracia tuya como líder, que tienes que sacar lo mejor de la gente. Y solo lo vas a sacar si tú eres el mejor. Si eres un mediocre, la gente no va a creer en ti. Y entonces no los vas a llevar a que saquen lo mejor de ellos, ¿no? Con todo eso, pues, vamos a conseguir un clima organizacional bueno. También no olvidemos la responsabilidad social corporativa, el suministro, la cadena de suministro, las cadenas de valores. ¿Qué quiere esto decir? Que cuando yo hago algo, tengo que ser consecuente. Nosotros en el sistema jalisciense de radio y televisión miramos incluso la programación que hacían. Porque dijimos, no podéis ser una empresa saludable hacia adentro y emitir programas basura hacia afuera, por ejemplo. Entonces, es la coherencia de todo lo que se hace en lo psicosocial, ¿bien? O sea, se tiene que ser coherente. Entonces, eres una empresa saludable y estás vendiendo comida basura en las máquinas expendedoras. Mañana se cambian. Y entonces, manzanitas, naranjitas, etcétera. Es decir, tienes que ser coherente con todo aquello que estás diciendo. No puede ser que una empresa saludable yo luego entre y me encuentre bollicaos de esos que es comida basura. O sea, entonces no lo tienes bien asumido. O sea,
has hecho, bueno, remiendos, ¿no? Pero no porque te lo creas. Por lo tanto, todo eso, y en la cadena de suministro pasa lo mismo. O sea, ahora allí en Barcelona, por ejemplo, se está boicoteando a cadenas como Benetton, etcétera, porque promocionan el trabajo infantil. En la India, etcétera, que son los que cosen los vestidos que luego venden en las boutiques de Paseo de Gracia de Barcelona o aquí en Bogotá, ¿no? Entonces se les boicotea. ¿Por qué? Porque por una parte estás diciendo que eres una empresa saludable, una empresa tal, una empresa cual, y por la otra estás utilizando a los niños de la India en antros, encerrados allí durante 12 horas, haciendo ropa de ellos, ¿no? Por ejemplo. Entonces todo eso tiene que ver con esa responsabilidad y de cadena de suministro. La participación de la empresa en la comunidad también, ver el impacto. En este ejemplo, que vamos a ver ahora muy rápido, en este ejemplo, ahí cuando llamé el otro día antes de venir para acá a los de la minera, me dijeron que ahora estaban viendo si volvíamos para hacer este mismo programa saludable para las familias y la comunidad. Ellos viven como en una colonia allá donde está la mina, etcétera, porque me dijo el doctor, dice, Marian, es que te tengo que decir que me sorprendió que vino una comisión de esposas a verme a mi casa para decir que qué habíamos hecho con los maridos. Y él les dijo, bueno, no, pues es que hemos implementado un programa de salud y entonces están todos como muy entusiasmados, muy animados, etcétera. Y que una que él conoce más, luego aparte le dijo, es que Ramón, o no sé cómo se llama el marido, en 40 años es la primera vez que el otro día estábamos cenando y que me dice, te tengo que agradecer por lo bien que me has cuidado siempre y por la comida que me preparas y por la lonchera que cada día me das por la mañana cuando me voy. Y la señora pensó, ya me está engañando con alguna. Porque tanta amabilidad en 40 años no la había visto, ¿no? Y que entonces que estaban sorprendidas de que efectivamente aquello que habían empezado el año pasado en la empresa ya lo estaban llevando fuera. Lo estaban llevando como una manera de vivir a la casa, ¿no? Y que entonces ellas querían un programa similar en las familias, para los hijos, para ellas, etcétera, para no quedarse desfasadas y ir a la una con ellos, y ahora pues iban a presentar el presupuesto al grupo para ver si se hacía, ¿no? Entonces, bueno, me dio gracia porque es cierto que hay un impacto, no solo en lo positivo, sino también en lo negativo. Hoy también se ha dicho en el panel. Es decir, cuando la gente sale amargada de su trabajo, con malas relaciones interpersonales entre los compañeros, con críticas, etcétera, y llegas a tu casa, pues es que llegas mal y eso se contamina. Es una contaminación. Y efectivamente esos niños pues ven a un papá o a una mamá nervioso, malhumorado, que pega el grito a destiempo, que no tiene tiempo para jugar, etcétera, ¿no? O no tiene tiempo, no tiene ganas, ¿no? Porque ya sale solo con ganas de relajarse, ¿no? Entonces, eso es un impacto importante también, ¿no? Y, por lo tanto, cuando ya hemos conseguido todo, mantener ese proceso de mejora continua. Si pasamos a la otra. ¿Hay alguien que mire la hora para que me avisen así cuando ya tenga que acabar? Hace 45. Hace 44. Que ya tenía que haber acabado. No. A mí es que como no me paré, me dan las... Bueno, ¿qué les va a decir? Bien, entonces muy rápido, vamos a ver, de todas maneras yo dejé la presentación para que los que quieran, está la presentación en PDF y entonces se puede compartir, para que luego ya, a mí lo que más me interesaba pues quedara muy claro la forma, ¿no?, de llegar a la intervención. Vamos a ver muy rápido lo de la intervención, los antecedentes, ya os lo he explicado, sigue. Mira, esto por ejemplo, a nivel de resultados, solo unos cuantos, eran muchos más, pero
Eso es lo que deberíais pedir vosotros con vuestra batería. Es decir, no me hables de porcentajes. Eso está muy mal. Ahora dime, ¿esos porcentajes qué representan? Entonces, cuando tú haces, aunque solo sea un OR radio, ¿a alguien le suena eso, el OR? Pues por lo menos ya estamos estableciendo esa relación de causa-efecto. Podemos incluso, cuando son muchos miles, como hay aquí empresas en el ámbito público, que son miles, y tengo una muestra enorme, puedo incluso establecer un modelo con una regresión lineal múltiple, por ejemplo. Y entonces me queda que el modelo en función pública de factor psicosocial que tenemos es que este y estos factores nos originan esto, esto y esto. Y establecéis un modelo. La batería da para eso y para mucho más. Lo que no lo da son los que lo interpretan. Pero entonces, por lo tanto, aquí vamos a ver simplemente, esto no es una regresión, simplemente es un OR de causa-efecto. Pero, por ejemplo, aquí tenemos una serie de factores psicosociales en la columna de la izquierda y a la derecha tenemos solo, porque nuestra batería que tenemos también tiene las respuestas de estrés a nivel cognitivo-emocional, conductual y fisiológico. Entonces vemos que, por ejemplo, no sé, las relaciones interpersonales en el trabajo, unas malas relaciones interpersonales en el trabajo, tiene un 13 de posibilidad, de probabilidad de aumentar la respuesta cognitivo-emocional, por ejemplo. Entonces eso es lo que a mí me interesa. ¿Por qué? Porque yo sé que aquí lo que me está mostrando es que esos trabajadores que están sujetos a esas malas relaciones personales, que es un 60 y tantos % de la plantilla, que es mucho, pues están teniendo respuestas cognitivo-emocional. ¿Qué quiere decir? Que me dicen hola y yo que contesto, tú más. Porque ¿no? Estoy en plan, ¿o qué pasa? Que a nivel cognitivo se me va de vacaciones. Es decir, mi atención se va. Claro. ¿Por qué? Porque estoy pensando y aquel, estoy aquí en máquina o subiendo a una grúa y estoy pensando y aquel me acaba de decir esto y yo le voy a decir y tal. Se me va de vacaciones, se me va para lo que realmente me está en ese momento chocando. Entonces es un peligro, más en un entorno tan peligroso como era aquella mina, ¿no? Entonces, bueno, aquí se hacen las relaciones. Pasamos a la siguiente. Sigue. Entonces aquí tenemos en el cuestionario de conflicto, violencia o móvil. Es un cuestionario que también está validado aquí en Colombia, está validado en España, en México, en Perú, bueno, en casi toda Latinoamérica creo, y en Japón. Y entonces en este podemos ver la primera presencia sería la presencia de situaciones de violencia que generan conflicto. La mera presencia. No va en un índice de gravedad. Todas son igual de graves, igual de malas, Pero una sería conflicto. ¿Qué es lo que me marca eso? Que si es un conflicto, la intervención será diferente si es móvil. Entonces, por eso nosotros discriminamos en este instrumento las 3 características que nos podemos encontrar de una situación de violencia, que no es menos mala ni nada, solo nos marca la intervención. En una situación de conflicto, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál sería el indicador? A este nivel de un 52.3 en rojo y un 14.90 en amarillo, es decir, que ya están ahí al caer. Eso en seguridad, para que se entienda, sería paramos máquina. ¿Vale? Porque se entiende siempre mejor en seguridad que en psicosocial. Entonces sería paramos máquina, O sea, es que está el 60 y tantos % de la población ahí, con conflicto. Quiere decir que tú pasas por aquí en medio y entras en conflicto aunque no hables la boca. Porque está todo el mundo en conflicto. Ahí, ¿qué hay que hacer? Bajar ese nivel de conflicto. ¿Qué hay que hacer? Crear una red social de apoyo, porque no la tienen. Estos resultados muestran que no existe. Y eso es un peligro ante situaciones de estrés. Por tanto, a nivel de conflicto, mediar en el conflicto y resolver ese conflicto y ir a crear esa red de apoyo.
Cuando ya estamos hablando que además de esa presencia hay intensidad de la violencia, estaríamos hablando de una violencia generalizada. ¿Qué quiere decir? Que yo soy un jefe mal educado, que siempre le grito a todo el mundo, que tiro los papeles, y eso le afecta a todos. Y ahí, ¿qué estamos viendo? Que normalmente la violencia generalizada tiene más que ver con un factor cultural. O sea, yo culturalmente estoy acostumbrado a hablar a gritos, a ser prepotente, a utilizar palabras menospreciativas, etcétera, etcétera. Pero afecta a todo el mundo, no con el ánimo de que se vayan de la empresa, sino simplemente porque soy así. ¿Dónde debemos actuar ahí? Ahí debemos actuar con esa persona. Y debemos actuar en qué cultura de empresa están teniendo que permiten ese tipo de comportamiento. La intervención ya la marcamos en otro ámbito. Pero si estoy en una situación de mobbing o acoso, que en este caso no tenían, pero si estuviera aquí una situación de mobbing y acoso, todo el protocolo que ya sabéis. Investigación, confidencialidad, reunión con una parte, reunión con la otra, sin decir que uno ha sido acusado por el otro, evaluación del lugar de trabajo, etcétera, y demostrar si es o no es móvil. María, y entonces, ¿y si es el dueño de la empresa? Vete de la empresa.